Ya estamos comenzando a ver, inclusive desde el año pasado, estas colas gigantes de los padres de familia desesperados por conseguir un cupo en el colegio de su preferencia. No sé si necesariamente de su preferencia, sino el colegio que ellos consideran que le puede dar una buena educación. Y ojo, que estamos hablando de colegios públicos. Ahora, ellos tienen que pasar por inclusive pernoctar ahí, ¿no? Colocan unos cartones, traen unas frazadas para poder tener un buen lugar en la línea y poder acceder a estos cupos. Es preocupante porque, ¿qué pasa si no encuentran esos cupos? Justo Zaragoza, que es especialista en temas de educación, está aquí con nosotros para explicarnos primero por qué se da esta situación. ¿Hay una sobredemanda de servicios educativos? Buenos días, señor Zaragoza. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hay que explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Lima, como las ciudades, las principales ciudades, siguen creciendo. Vemos construcciones de nuevos departamentos, nuevas familias, pero estas no vienen acompañadas, y nuevos centros comerciales, que siempre hay, pero no hay nuevos colegios. Entonces, obviamente, la demanda está superando la cantidad de colegios que existen. A eso hay que añadirle que tenemos una migración muy importante hace un par de años, que deben haber llegado a unos 50, 100 mil niños en edad escolar. Por la migración venezolana. Así es. Muchos de ellos el año pasado no han estudiado y ahora obviamente están buscando matricularlos. Entonces hay una sobredemanda. Junto a ello tenemos una serie de colegios precarios, colegios privados precarios con pensiones de 100 o 200 soles. Eso es inviable. El Estado invierte por cada niño un promedio de 500 soles a 600 soles mensual. Entonces, ¿cómo se sostiene un colegio privado con 200 soles, con 100 soles de pensión? Definitivamente estamos hablando de un colegio de muy mala calidad. Ahora, usted está centrando la información en Lima capital y nosotros hemos recibido en las últimas 3 semanas reportes de Huancayo, de Chiclayo, de Trujillo, donde se da exactamente lo mismo. Claro, los padres van a hacer la cola, madrugan, duermen en la puerta del colegio y no necesariamente logran inscribir a su hijo en el colegio. O sea, me parece que no solo es en Lima, obviamente, ¿no? Hemos colapsado a nivel nacional en infraestructura de educación. Sí, es que la educación pública en general no está creciendo. Lo mismo pasa en las universidades. Se han cerrado una serie de universidades, pero desde la época que yo estuve en la universidad, en Lima habían 50.000 estudiantes en las 4 universidades públicas. Ahora hay 5 universidades públicas, pero se ha pasado de 50.000 a 65.000 la cantidad de estudiantes en la universidad pública, mientras que en la universidad privada se ha triplicado, se ha cuatriplicado. Ahora, entonces, nuevamente, tampoco ha crecido la universidad. ¿Qué pasa cuando yo no encuentro? Porque estas personas que están haciendo cola, he visto en colegios, no solamente, como dice Mauricio, aquí en la capital, sino también en el interior del país. ¿Qué pasa cuando no consiguen este cupo? De repente tienen que matricular o que su hijo se va a quedar sin año educativo, van a tener que matricularlo en cualquier lugar. ¿Esto significa en detrimento de la calidad educativa? Claro, por eso es que aparecen los colegios informales, ¿no? Hemos escuchado decir las autoridades, tenemos un portal, vean si el colegio es informal o no. El colegio informal no debería existir. Simplemente no debería existir, pero está ahí porque las personas que no logran un cupo probablemente van a estas universidades, a estos colegios precarios a inscribirlos. Entonces, lo que hace falta es una respuesta desde el ministerio para primero censar a todas las personas, a todos los padres de familia que quieran matricular y sobre la base de eso tomar decisiones de implementar colegios, no sé si en otro turno, ver opciones de nuevos locales a mediano plazo, pero tiene que haber una decisión. Esa respuesta la tiene que dar naturalmente el ministerio, ¿no? Es escalofriante lo que vemos nosotros aquí nomás en Ventanilla. Los propios padres tienen que construir las carpetas de sus hijos
y hacen como una suerte, no sé, de rifas para techar el salón y que puedan empezar las clases. Y junto con ello hay que ver que los informes que han salido a fin de año, que la inversión del presupuesto no ha llegado no se ha ejecutado al 100%. No se ha ejecutado, es al orden del 70-75%. Entonces estamos hablando, por un lado, de no falta de dinero, falta de recursos, sino de gestión. ¿Por qué sucede que dentro de los colegios públicos hay unos que son mejores que otros? Ya hay que decirlo, un colegio que digamos que también está, que es estatal, de repente los padres de familia quieren que, a pesar de vivir, no sé, en San Juan de Miraflores, quieren que su hijo vaya a una gran unidad escolar, como se llamaba antes, que está en San Isidro. ¿Por qué pasa eso? Hay como, yo diría, como hasta 4 niveles de colegios públicos. Primero están los COAR, los colegios de alto rendimiento, a los que se ingresa solo con puntaje alto previo a un examen de selección. Estos colegios, en estos colegios se invierte alrededor de 1.500 soles por estudiante, incluso más, o sea, 2.000, 2.500 soles. Es decir, un estudiante que va al COAR tiene una calidad educativa como del mejor colegio de Lima, ¿no? A ese nivel. Y son colegios públicos. Entonces tenemos este grupo de colegios que son 24 y hay más o menos 300 a 500 estudiantes por región. Digamos que esos son los colegios top a nivel público. Luego vienen los colegios que tienen el horario ampliado, que son alrededor de 2.000 colegios, donde se ha ampliado el horario escolar hasta las 3 de la tarde, le han incrementado cursos de matemática, de inglés, de educación por el trabajo. Entonces, estos colegios y tienen buenos equipamientos y son los que los padres de familia buscan. ¿Y cómo se accede a ello? Es simplemente ir a Y por otro lado hay los colegios, por ejemplo, gestionados por Fe y Alegría o Coprodeli. Que son muy eficientes. Son colegios públicos igualmente, pero como tienen una buena gestión, entonces ellos seleccionan adecuadamente a sus profesores, tienen un programa de capacitación interesante y entonces tienen una calidad educativa mejor que la otra. Y finalmente salen el resto de los otros colegios pequeños. Que se caen a pedazos. Entonces, no debería existir. Entonces ahí tenemos 4 niveles de colegios públicos, ¿no? Entonces, obviamente los padres de familia, conscientes de esto, pues pugnan por una vacante en aquellos colegios que tengan mejor infraestructura, que tengan mejor gestión, y ahí uno de los temas. Porque además, en términos generales, la educación pública viene mejorando sostenidamente en los últimos años y eso viene corroborado por exámenes del PISA, por ejemplo. No es proporcional, ¿no? O sea, la población y la migración, que es constante, no es proporcional a la cantidad de colegios que deberíamos tener. El problema de cobertura, ¿no?, viene dándose entonces en los últimos 2 años y hay un desfase. Por otro lado, en el caso de los colegios privados pequeños, muchos de esos también ya de por sí están cerrando y entonces los padres de familia buscan, además, porque no hemos tenido un año muy bueno, que digamos, entonces ante una situación como esta, muchos de los padres de familia que tenían sus hijos en colegios privados, digamos de 200, 300 soles, ellos están pensando en llevarlos a colegio público. Entonces hay una migración de estudiantes de colegios privados hacia colegios públicos. Entonces todo esto hace que la demanda por vacantes en colegios públicos pues aumente mucho más, ¿no? Y a propósito de colegios privados, hoy ha sido publicado un decreto de urgencia que los involucra. Lo vamos a comentar más adelante. A usted le conviene escuchar esa noticia. Son las 10:29. Regresamos. Profesores y compañeros, mis dramas les quiero contar. Tengo que venir al colegio, pero no me gusta estudiar. No entiendo nada de letras. Los números me Seguimos abordando un tema muy sensible a los padres de familia y a los escolares: la calidad de la educación en nuestro país y la infraestructura, que a todas luces es deficiente. Gracias por participar. Continuamos nuestro diálogo con el señor Zaragoza y con sus llamadas. Estamos con Roberto, que se comunica con nosotros desde Puente Piedra y quiere hacer un comentario al respecto. Roberto, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días a cada uno de los panelistas. Buenos días. Yo tengo informes así directos, permanentes, de las zonas rurales que está pasando. Acá simplemente en Yauyos,
Y casi todo esto está generalizado en toda la sierra, básicamente, en los centros educativos rurales. Seguramente por el gran avance de las inversiones que se ha realizado, hay centros educativos modernos que lamentablemente no tienen alumnos. Ya los profesores están totalmente preocupados porque estos par de años se ha bajado la población escolar más o menos en un 50%, que es tremendo. Algunos que egresaban de esos centros, de los colegios secundarios, por ejemplo, de 15 promedio, ahora están ingresando 5 y algunos 2. En algunos centros educativos están con 2 alumnos o con 1 alumno. Y eso pues tiene que ser una reestructuración urgente, y la calidad educativa pues también cada vez está menos, porque los profesores más están viajando a los centros urbanos, como son aproximadamente 100 o 150 kilómetros. Los viernes están viajando, los lunes están comenzando las clases ya simplemente con problemas de salud, porque están llegando en la noche. O sea, la educación básicamente no está prestando un servicio de calidad. Roberto, entonces lo que nos estás contando es que existe la infraestructura, están los profesores, pero no hay alumnos, porque me imagino que la causa es la migración. La migración, tremenda migración, a consecuencia, seguramente porque la economía ha mejorado, la gente quiere estar en los centros urbanos. Eso también en los centros urbanos de la sierra también pasa. Entonces, lo que se tiene que hacer urgentemente es reordenar y mejorar la calidad para que esos alumnos se queden, porque las autoridades, básicamente los alcaldes, tampoco no se preocupan nada. Ellos miran al costado y la calidad educativa languidece. Los alumnos están egresando pésimamente formados. Muchas gracias, Roberto. Te agradecemos mucho, valiosísima tu intervención, y era relacionado a lo que comentabas antes. Esto justamente está corroborando lo que decíamos, ¿no? Que hay una migración, y cuando hablamos de migración no solo estamos hablando de la inmigración extranjera, sino también de los sectores rurales, de los pequeños pueblitos hacia las capitales de provincias y particularmente hacia Lima, ¿no? Tenemos otra llamada, Rosa de Caraballo. Muy buenos días, Rosa, gracias por llamar. Hola, buenos días Mabel, buenos días Mauricio. Buenos días. Quisiera dar, ¿qué tal Mauricio? Quisiera dar mi comentario. Que siempre me hago la pregunta, ¿no? Yo por donde vivo hay un colegio particular religioso, que los valores son buenos. Yo no me puedo quejar de los valores. A una cuadra, es el colegio Fe y Alegría. Y definitivamente todos los que vivimos de alrededor nos damos cuenta que, y yo comparo, la enseñanza que dan en el colegio Fe y Alegría es muy, me refiero a la calidad educativa, es muy superior a la calidad del colegio particular, en donde yo pago 600 soles la mensualidad. Y yo de verdad a veces digo, ¿cómo lo quiero llevar? Pero es difícil, porque no quepan demasiados alumnos en ese colegio, pero la calidad educativa y todos los que vivimos en ese alrededor es para sacarse el sombrero. Muchas gracias. Muy buena la calidad educativa de los colegios Fe y Alegría. Gracias por tu llamada, y era también lo que discutíamos, ¿no? Pero en los colegios Fe y Alegría, que son colegios públicos, la gestión está asignada a otros. Así es. Los docentes son financiados por el Estado, son colegios gratuitos, pero la gestión la han entregado a los jesuitas, ¿no? Son párrocos. ¿Esa misma figura no se podría replicar para que tengamos mejores colegios? Esos son casos de éxito. En el caso, no solo de Fe y Alegría, ¿no? Yo conozco otro grupo de colegios que se llama Coprodeli. Son colegios que existen en las zonas más vulnerables. Por ejemplo, está uno en Sarita Colonia, hay 2 colegios ahí, y ahí estudian los hijos de muchos de los reos. Después hay colegio en Tocache y en Ventanilla, en las zonas más vulnerables. Y yo he tenido conversaciones con los muchachos, tienen una educación fantástica, tienen profesores que vienen del extranjero voluntariamente, les dan almuerzo, les dan desayuno y tienen una formación estupenda, ¿no? Entonces, los profesores, el colegio es público, pero es de gestión Vamos privada. a escuchar qué nos dice Rosa desde Tarma. Rosa, bienvenida a Encendidos, te escuchamos. Aló, buenos días. ¿Cómo estás, Rosa? Sí, justo quería hacer un comentario sobre los colegios aquí en Tarma. Sí, te escuchamos. Ya, bueno, los colegios particulares aquí en Tarma, no sé cómo llamarlos, privados y todo eso, pero no prestan las condiciones adecuadas para poder matricular a nuestros niños, porque funcionan casi en habitaciones no aptas para un colegio.
Bien, eso lamentablemente no solamente pasa en Tarma, pasa en todo el país. Y la pregunta es, ¿quién fiscaliza a estos colegios privados? Muchas gracias. Eso, ajá, gracias. Hace un par de días que escuché al consejero Paul Neira decir que se debe crear un SUNEDU para... Una suerte de SUNEDU, una suerte de SUNEDU para los colegios. Creo que anteriormente ya se ha venido trabajando con el CINEACE, que era el encargado de hacer las acreditaciones. Entre una evaluación con condiciones básicas de calidad y acreditaciones es que uno pone el piso y el otro desarrolla hacia unos saltos cualitativos. Creo que aquí nuevamente hay que trabajar en ambos sentidos, ¿no? O sea, si podemos tener una suerte de SUNEDU, pero hay que ver cómo hacemos con todos esos jóvenes, esos niños que van a salir, porque ahora mismo tenemos déficit de colegios. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el momento que se puedan cerrar estos colegios? Vamos a tener un grupo más grande todavía de muchachos buscando dónde matricularlos. Aprovechando, ¿no?, que usted es un experto en la materia, cuando la ministra de Educación, Flor Pablo, anuncia que tiene 1000 colegios listos, ¿son colegios restaurados, reconstruidos o son 1000 colegios nuevos? Porque el mensaje no es del todo claro y con lujo de detalles, ¿no? Porque aparecen inmediatamente las críticas como que no son nuevos, ¿no? Pero todos los mensajes políticos siempre tratan, ¿no? Habría que pedirle precisión, pero a mí mi percepción es que no son colegios nuevos, sino son colegios que han arreglado la infraestructura o los mejoran o los remozan, pero no son nuevos. Así es, así es. O si hay algunos nuevos, probablemente sean algunos, pero hablar de 1000 colegios nuevos sería extraordinario, ¿no? Sí, pero ahora, hablábamos de los colegios privados hace unos instantes y parece que ya hay un asomo del Estado en ellos, ¿no? Porque en este decreto de urgencia que yo anuncié antes de irnos al corte, es el decreto de urgencia que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica, ¿no? Entonces, aquí hay un punto muy importante porque lo que están estableciendo es que cuando un padre de familia decide retirar a su hijo de este colegio privado, lo traslada, ¿no? Se le tiene que devolver la cuota de ingreso de manera proporcional al tiempo de permanencia del estudiante. Es decir, voy a poner estas cifras astronómicas, ¿no?, que cobran los colegios particulares. Puedo cobrar 20.000 soles por el ingreso de mi hijo, ¿no? Más o menos es así. Pero cuando llega, no sé, quinto de primaria y yo decido sacar a mi hijo, pues, no sé, de manera proporcional me devolverán el dinero. Si lo saco al siguiente año, casi me devolverán todo. Pero si lo retiro en cuarto de media, dudo que me den algo. Así más o menos es lo que establece este decreto de urgencia. Bueno, a ver, lo que ocurre es que la educación privada ha estado prácticamente, no está supervisada por el Ministerio de Educación, sino por Indecopi. Y eso desde ahí es un error, ¿no? Porque si ocurre algo hay que ir a Indecopi. Indecopi ve problemas de competencia, otro tipo de cosas. Para empezar, eso tendría que verlo el Ministerio. Esto efectivamente es un asomo. Hay algunas cosas que son interesantes que ya están establecidas, como que los colegios no deben cobrar nada extra aparte de las pensiones, claro, ¿no? Porque a veces hay una serie de cobros ocultos, cuotas raras, que obviamente a un padre de familia que tiene su presupuesto para pagar mes a mes, le complica. Pero entonces, eso es una de las cosas que dice. Esto que yo acabo de explicar sobre la cuota de ingreso. ¿O van a poner el grito en el cielo los colegios? Eso, en términos generales, sí, a mí me parece interesante, porque yo mismo soy padre de familia, claro, y he tenido que cambiar a mi hijo, a una de mis hijas, la tuve que cambiar a 3 colegios, y he pagado 3 cuotas de ingreso. Y eso no me parece justo. Ahora, yo no lo cambié siquiera porque terminaba la primaria y me quería ir, como el caso que pusiste tú. Fue mucho más distinto. Yo puse a mi hija en un colegio, el colegio muy exigente, y ella no se adecuó al sistema. Entonces yo tuve un error de elección de colegio.
Entonces, cuando yo me equivoco al comprar un auto, tengo un seguro que me cubre y puedo volver a mi inversión, Ahora, ¿no es cierto? Lo que puede pasar es que los colegios pongan el grito en el cielo porque van a decir, nosotros somos instituciones privadas, ¿cómo es que se van a meter en este tipo de cobros? No lo sé, vamos a ver en todo caso cuál es la reacción. Entonces ahí por lo menos yo pienso que sí es importante que haya una puerta de salida, una válvula para que en casos de este tipo o en determinados casos pueda haber una devolución. Para no dejar la historia inconclusa, del segundo colegio, ¿por qué la sacó? Del primero, porque era muy alto el nivel de exigencia y ella no se adaptó. Pagó un segundo y pagó de nuevo la cuota de ingreso. Así es, como yo la cambié en último momento, entonces busqué un colegio, pero el colegio me quedaba lejos. Y no podía dejarle en los talleres y se demoraba cada vez más. Error de elección, entonces. Lo que ocurre es que en ese momento, lo que pasa es que no hay vacante, no tenía muchas opciones en ese momento de prisa. Entonces, esa fue la elección. Pero además el tránsito cada vez se hace más complicado. Ahora es fácil. Si yo vivo en Miraflores y tengo mi hijo en La Molina, es imposible, o al revés. Entonces, si me mudo de un distrito a otro, tengo que cambiarle de colegio. Y como consecuencia de eso, naturalmente hay que volver a pagar la cuota de ingreso en el siguiente colegio, ¿no? Muchísimas gracias a Justo Zaragoza, especialista en temas de educación. Muchas gracias a sus llamadas, que han sido muy enriquecedoras para su discusión. 10:46, hacemos una pausa. Zaragoza. Regresamos, estamos en Encendidos. No entiendo nada de letras.